Bueno, nosotros somos David Maya, Luis Miguel Izaza y Juan José González y les vamos a hablar sobre el rectificado. Para empezar, ¿en qué consiste? El rectificado es un proceso de remoción de virutas que utiliza un grano abrasivo individual como herramienta de corte. El proceso de rectificado se lleva a cabo en una máquina denominada rectificadora, la cual realiza mecanizados de piezas por abrasión, eliminando el material de una pieza a fin de darle forma y modelarla. Para ello, utiliza unas herramientas abrasivas llamadas muelas. El rectificado es habitualmente un proceso a cabo de piezas, utilizándose en la etapa final de fabricación, tras el torneado o fresado para mejorar la tolerancia dimensional y el acabado superficial del producto. Es una operación mecanizada realizada en piezas que demandan medidas y tolerancias exigentes, ya sean geométricas, dimensionales o de acabado superficial. Acá tenemos una imagen de la rectificadora y de las muelas. Ahora seguimos con los parámetros de la operación de rectificado. Los parámetros de la operación de rectificado se los voy a escribir junto con el proceso de rectificado. Primero está un disco rectificado con un diámetro D que retira una capa de metal a una profundidad D minúscula, o también llamada profundidad de corte del disco. Un grano individual en la periferia del disco se mueve a una velocidad tangencial V mayúscula, en tanto que la pieza de trabajo se mueve a una velocidad V minúscula. Cada grano abrasivo remueve una pequeña viruta que tiene un espesor sin deformación, o profundidad de corte del grano, T, y una longitud sin deformación, L. En estas dos imágenes podemos observar todos los parámetros de la operación de rectificado. A partir de las relaciones geométricas se puede calcular la longitud sin deformación y el espesor sin deformación de la viruta con estas dos fórmulas que aparecen aquí, siendo C la cantidad de puntos de corte por unidad de área de la periferia del disco. En general, este se estima que es de 0,1 a 10 por milímetro cuadrado o de 102 a 103 por pulgada cuadrada. Por otro lado, la cantidad R es la relación de la anchura de la viruta al espesor promedio de la viruta sin deformación y tiene un valor estimado que por lo común se encuentra entre 10 y 20. Fuerzas de rectificado. Se necesita conocer las fuerzas de rectificado para calcular los requerimientos de potencia, diseñar las máquinas rectificadoras y los soportes y dispositivos de sujeción de la pieza de trabajo y determinar las deflexiones que pueden sufrir la pieza de trabajo y la máquina rectificadora. Suponiendo que la fuerza de corte en el grano es proporcional al área transversal de la viruta sin deformación, se puede mostrar que la fuerza del grano tangencial al disco es proporcional a las variables del proceso. La fuerza de rectificado deben mantenerse bajas para evitar distorsión y mantener una alta precisión dimensional de la pieza de trabajo. Energía específica. La energía disipada durante un proceso de rectificado consiste en la energía necesaria para las acciones de formación de la viruta, surcado como se muestra por los pliegues formados en la figura, y fricción causada por el rozamiento del grano a lo largo de la superficie de la pieza de trabajo. Después de cierto uso, los granos en la periferia del disco se desgastan y desarrollan una cara de desgaste. La cara de desgaste roza continuamente a lo largo de la superficie rectificada, disipa energía debido a la fricción y hace que la operación de rectificado sea menos eficaz. Requisitos de energía específica. Se definen como la unidad por unidad de volumen del material rectificado de la superficie de la pieza de trabajo. Y acá tenemos una tabla en la cual podemos ver algunos de estos valores, pues para algunos materiales. El aluminio, sus diferentes durezas, pues el hierro, acero al bajo carbono, aleación de titanio, acero para herramientas. Acá están sus durezas y acá está watts por segundo sobre metro cúbico y horsepower por minuto sobre pulgada cúbica. Es una unidad de potencia sobre unidad de área. Bueno, debido a factores como la presencia de una cara de desgaste,
altos ángulos de ataque negativo de los granos, que requieren más energía, y posible contribución del efecto del tamaño, cuanto más pequeña es la viruta, más alta será la energía requerida para producirla, los niveles de energía específica son mucho mayores que los de las otras operaciones de maquinado. Sin embargo, se ha observado que con lubricación efectiva se pueden reducir las energías específicas en el rectificado por un factor de 4 o hasta más. Cuando se hace un proceso de rectificado se eleva demasiado la temperatura del material. Las temperaturas pico en las virutas pueden alcanzar los 1600 grados centígrados. Se debe tener en cuenta que estas virutas son las que más calor adquieren, por lo que la superficie de trabajo recibe solo una fracción del calor producido durante este proceso. Sin embargo, este calor debe considerarse, ya que puede afectar las propiedades superficiales del material, crear esfuerzos residuales y los gradientes de temperatura pueden provocar distorsiones por la dilatación y contracción térmica del material. Se ha descubierto que el aumento de temperatura superficial en el rectificado se relaciona con las variables del proceso mediante la siguiente expresión. Nótese que el aumento de temperatura superficial es proporcional al tamaño de disco utilizado, la profundidad de corte y la velocidad de rotación de la piedra de rectificado. Veamos pues qué produce este aumento de temperatura. Chispas. Las chispas generadas al rectificar metales son en realidad virutas que se encienden, debido a la alta temperatura con la que salen y a la presencia de oxígeno en la atmósfera. Si el proceso se realizara en un lugar sin oxígeno, no se generarían chispas. El color, la intensidad y la forma de las chispas dependen de la composición del metal que se rectifica. Existen gráficos que ayudan a identificar el tipo de metal por la apariencia de sus chispas. El revenido. El aumento excesivo de temperatura en el rectificado puede provocar el revenido y ablandamiento de la superficie de pieza de trabajo. Es importante el uso de fluidos refrigerantes para evitar una elevación excesiva de la temperatura. Quemado. La temperatura excesiva durante el rectificado puede quemar la superficie que se rectifica. En los aceros, esta quemadura se caracteriza por un color azuloso producto de la oxidación. Quizá una quemadura no sea importante en sí, a menos que las capas de la superficie sufran transformaciones de fase. Por ejemplo, en los aceros con mayor contenido de carbono se puede formar martensita debido al enfriamiento rápido. A este fenómeno se le conoce como quemadura metalúrgica. Esta condición afecta de manera adversa las propiedades superficiales de las partes rectificadas, reduciendo la ductilidad y tenacidad de la superficie. Agrietamiento por calor. Las altas temperaturas del rectificado pueden provocar grietas en la superficie de trabajo. En general, las grietas son perpendiculares a la dirección de rectificado. Sin embargo, en condiciones severas también pueden aparecer grietas paralelas. Una superficie agrietada carece de tenacidad y tiene baja resistencia a la fatiga y a la corrosión. Los esfuerzos residuales. Los gradientes de temperatura en el interior de la pieza de trabajo durante el rectificado son los principales responsables de los esfuerzos residuales. Los fluidos de rectificado, su método de aplicación, además de los parámetros del proceso como la profundidad de corte y las velocidades, afectan de manera significativa la magnitud y el tipo de esfuerzos residuales desarrollados. Por lo general, los esfuerzos residuales se pueden reducir disminuyendo la velocidad del disco o piedra y aumentando la velocidad de la pieza de trabajo. También se pueden usar discos de grado más blandos.